El Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga presentan Tema Libre. Que nos acompañan en este su programa Tema Libre, una coproducción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga, donde discutimos diferentes temas de interés común entre un grupo nutrido de jóvenes universitarios y expertos relacionados y motivados con el tema. El día de hoy tenemos un tema muy importante que nos repercute a todos nosotros como sociedad, como ciudadanía, el voto. ¿De verdad es un deber, un derecho? ¿Qué es? Sin más por el momento vamos a ver esta entrevista con la vocera oficial del Instituto Electoral de Michoacán, Rosmi Bonilla, que ha preparado nuestro equipo de producción. Adelante, por favor. La participación ciudadana es fundamental para la vida democrática. Si nosotros no ejercemos nuestro derecho al voto, no tenemos la oportunidad tampoco de formar parte de las decisiones que se toman en este país, en primer lugar. En segundo lugar, siempre se resalta que es un derecho, pero se nos olvida que es una obligación también como ciudadanos. Un voto nulo con la reforma electoral es un voto que ya no cuenta. Es decir, anteriormente existía esa figura del voto nulo, ahora ya no existe. Tenemos que ejercer nuestro voto por el candidato o el partido que nos convenza más para poder tener acceso a esas decisiones de gobierno. Bueno, hay que cruzar la boleta en el eslogan y logotipo del partido de tu preferencia, en primer lugar. Ahora, existe la figura de las candidaturas comunes. En el estado de Michoacán tenemos 2 candidatos al gobierno del estado que participan por 2 o más partidos. Con la reforma electoral tienes que cruzar el voto al partido que tú consideres más, que te satisfaga más, pues, ¿no? Resulta que con la reforma electoral ya el voto no se distribuye entre los 2 partidos que están respaldando al candidato. Anteriormente sí se hacía así. Tú votabas por el candidato independientemente de por quién cruzaras la boleta en cuanto a partido. Incluso podías cruzarla 2 veces si correspondía a la candidatura común. Vamos a poner un ejemplo. El candidato fulanito de tal va por el Partido del Círculo y por el Partido Cuadrado. Anteriormente tú podías cruzar el Partido del Círculo y el Partido Cuadrado y era un voto válido. Ahora no. Ahora si tú cruzas 2 veces la boleta se le contabiliza al candidato, pero no va para ningún partido y eso tiene un impacto en la conformación de los congresos. Hay que recordar que la votación de los plurinominales tiene mucho que ver con la conformación de los congresos y tiene un impacto pues en la conformación de las listas de los diputados plurinominales. Hay una Fiscalía de Atención Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE. Tienes una oficina aquí en Morelia y hay módulos de atención al interior del estado. El día de la jornada ellos están muy activos recibiendo las quejas de la ciudadanía, de los propios partidos políticos. Les invitamos a la ciudadanía a que denuncien este tipo de situaciones, pero sobre todo que ejerzamos realmente nuestro derecho al voto con conciencia. Sí, por supuesto que se unan a la fiesta cívico-democrática del 7 de junio. Es un esfuerzo bien grande que hacemos los órganos electorales y lo más importante, no somos nosotros. Estamos hablando de cerca de 100,000, 150,000 ciudadanos que participan en la elección, que son quienes conforman las mesas directivas de casilla y por supuesto los que vamos a votar, ¿no? Y como todos los programas nos vestimos de manteles largos porque tenemos en el estudio pues un grupo nutrido de jóvenes universitarios y también nos acompaña el maestro José de Jesús Enilongay. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Asimismo al maestro Julio César Mascote Alcaraz. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y como bien ya comenté, un grupo nutrido de jóvenes universitarios de la carrera de Derecho. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, el voto. Sabemos y tenemos presente que hoy en día es un tema que nos repercute a todos nosotros. En específico, vemos en nuestros jóvenes que hay cierta apatía para de verdad ejercer el voto, pero definamos en términos muy prácticos y para toda la gente que nos está viendo, ¿qué es el voto?
Bueno, mira, debemos establecer que el voto, sin duda, es esa posibilidad que tienen los ciudadanos de elegir a sus gobernantes. Vivimos en un estado que se establece como un estado de derecho, donde precisamente el gobierno es elegido por su ciudadanía, por su población. El artículo 35 de la Constitución nos da en sus dos primeras fracciones pues ese derecho que tenemos los ciudadanos de votar y también de ser votados, ¿no? El famoso sufragio efectivo. También existe la contradicción porque el propio artículo 36 de la Constitución pues señala que es una obligación, y desde ahí surge la pregunta, ¿es derecho o es obligación? Sin embargo, ahora con la posibilidad de que el voto determine la forma de cómo queremos que se nos gobierne, la forma de cómo queremos establecer a los funcionarios, a las personas que van a ocupar los cargos de elección popular, bueno, pues eso nos da un poder que se llama soberanía y que radica esencialmente en el pueblo, y que le otorgamos a través de este aspecto importante al gobierno, ¿no? Es decir, el poder como tal lo tiene la población y la tiene la ciudadanía, que se lo comparte a nuestros gobernantes a través, pues, precisamente de esta figura. Maestro, cierta apatía que existe a través de nuestros jóvenes universitarios, de nuestros jóvenes en general, es precisamente que hoy en día vemos diferentes anomalías en nuestros candidatos como tal. Hoy en día ya cualquier persona se puede lanzar como candidato, ¿o cómo está esta situación actual? Mira, en nuestra democracia la apertura que se da es que todos tenemos el acceso a poder participar en las elecciones. No está limitado ni a un grupo, ni a un sector, ni a un género, sino es abierto a todas las personas. Esa es la esencia de la democracia. El problema radica ahorita en que la mayoría del uso que se le ha dado por parte de los partidos políticos en cuanto a los candidatos que presentan, no están presentando lo que la ciudadanía, sobre todo los jóvenes, están buscando ahorita. Ellos quieren respuestas, ya no quieren pláticas demagógicas, ya no quieren promesas de campaña vacías, sino que su verdadero interés es que haya un efectivo trabajo por parte de nuestros gobernantes. Y de ahí radica el problema de la apatía. Los candidatos de cualquier nivel, de cualquier partido, siguen con esa tendencia de hablar, decir, pero nunca proponer, nunca llegar a una situación específica. Necesitamos cambiar esa situación, y la única forma en cómo se va a poder cambiar esa situación es que los partidos obliguen a sus candidatos a ser gente preparada. Eso es muy importante. Maestro, voto nulo, abstención o de verdad sí acercarse a votar, son tres cosas distintas en las que nos vemos involucrados hoy en día, específicamente los jóvenes. Hoy en día ya es muy fácil, de verdad, pues abstenerse a esta situación o simplemente anular el voto. ¿Por qué? Mira, yo creo que no es lo más recomendable. Hoy precisamente la conciencia de los chicos o la falta de interés de los jóvenes y de cierto grado importante en porcentaje de la población se va a esta figura que mencionas de precisamente no voy a presionar al gobierno no votando. Sin embargo, creo que la participación debe ser invertida, debe ser diferente. Esto se da precisamente por el tipo de política que se ha implementado en nuestro país, una política basada solamente en puras promesas, y donde sencillamente vemos a personas que se lanzan a ocupar cargos de elección popular que no les interesa tanto el servir a la población o a la ciudadanía, sino que simplemente les interesa el poder, el cargo, el puesto. Y eso genera precisamente esto, ¿no? La falta de interés de la ciudadanía de votar. La participación debe de ser distinta, como lo mencionaba hace un momento, tenemos que buscar otros cauces, precisamente la reforma del 2014 que se hace a la Constitución es para generar un esquema distinto, y donde ahora sí existe una participación más efectiva de la ciudadanía, particularmente de los jóvenes. Anteriormente, decía el maestro Jesús, pues a través de partidos políticos era la única forma de poder acceder a una candidatura. Ahora se abren las candidaturas ciudadanas, se abre esa posibilidad de participación a la gente, de que no necesariamente tengo que acudir a un partido político, no necesariamente tengo que estar en un partido político para que pueda acceder a un puesto de elección, sino que ahora a través de esa figura, y que no es una figura nueva desde el punto de vista legal, pero es una figura que se ha venido
que se ha venido presentando por muchas personas desde hace muchos años, que llegaron hasta juicios ante la Corte Interamericana, por poner un ejemplo, y que de una u otra forma se veía ahí la necesidad de abrir esa participación. Hoy los jóvenes tienen que cambiar, no podemos quedarnos en el esquema de apatía, en el esquema de no hago nada y a ver qué sucede. Si estamos hablando de democracia, como lo decía el maestro Jesús, es gobierno del pueblo. Y entonces lo tenemos que elegir de alguna manera, ¿no? El día de hoy en nuestro programa, el voto, en específico la participación de los jóvenes precisamente en el voto. Pero bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Tema Libre. Continuamos. En un momento continuamos. Regresamos. ¿Por qué motivo ejercerías el voto? Porque es mi derecho. Bueno, porque yo creo que es uno de los derechos que tenemos todos como ciudadanos. Pues para mejorar. Porque es un derecho y una obligación. Porque no se le regalaron a algún otro partido. Por mis derechos cívicos. Pues porque es una responsabilidad ciudadana y pues, la manera de manifestarle a los que nos gobiernan. Pues para hacer uso de mis derechos. Pues aparte de que es lo tomo como una obligación, una responsabilidad como ciudadanos que tenemos que hacer. Si es para mejorar, pues sí lo daría. Pues porque es un deber ciudadano. Pues por ningún motivo, porque no considero que sea un voto siquiera. El voto se supone, y no se supone por ley, uno tiene derecho a votar porque uno quiera, no porque no lo impongan, y para mí es una imposición todo esto. Bueno, continuamos con nuestro programa el día de hoy, el voto. Y bueno, maestro, acabamos de ver en este Vox Populi, esta participación activa específicamente de los jóvenes como tal. Y bueno, esta participación muchas veces no es tan razonada como se debería de hacer, lamentablemente. Muchas veces los jóvenes no razonan como tal su voto y se dejan llevar por su familia, por los grupos a los que pertenecen, etcétera. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Claro, sin duda, el generar conciencia con los jóvenes de lo que está pasando, particularmente en el Estado, ¿no? Esto se debe precisamente a la nula participación de ellos. No solamente la participación ciudadana viene en el momento de las elecciones, a la hora de hacer el sufragio, va más allá todavía. Va más allá de cuidar lo que está haciendo a la persona que le di la posibilidad de estar ahí dirigiendo o estableciendo las políticas públicas, y sin duda en el momento que los jóvenes vayan adentrándose y vayan razonando el voto como tal, entonces va a cambiar la forma de gobernar también del Estado. Hacer conciencia en la ciudadanía precisamente de su importancia en el voto razonado. Yo me preguntaba, ¿cómo razonaremos un voto con espectaculares? ¿Cómo razonaremos un voto con publicidad pegada en vehículos de autotransporte cuando no tenemos un verdadero acercamiento con la gente? Es decir, yo escuchaba a ciertos candidatos establecer que van a modificar leyes cuando dentro de sus atribuciones, una vez que lleguen a ese espacio, no lo van a hacer, o sea, no lo van a tener. ¿Cómo lo vas a manejar? Entonces, precisamente cuando la gente se empiece a informar sobre las obligaciones que tienen los funcionarios públicos o servidores públicos, cuando empecemos como ciudadanía a conocer nuestras leyes, nuestro derecho, entonces en ese momento vamos a exigir. No puedo exigir algo que no sé. Bueno, en este momento vamos a pasar con Roberto, que se encuentra con nuestros invitados, con nuestro público. Roberto, ¿qué nos tienes por allá? Hola Arely, ¿cómo estás? Estoy aquí con Julieta León, ella es de 10º semestre de la licenciatura de Derecho y pues tiene una pregunta para nuestros invitados muy importante. Ahorita que estamos viendo tanto inconformismo con el público sobre la democracia, de que realmente no se cumple o demás, ¿qué tan efectivo es anular el voto? Bueno, ahí está la pregunta, Arely, esperamos nos la puedan contestar. Muchas gracias, maestro. Zeni, ¿puede contestar la pregunta, por favor? Bueno,
La anulación del voto puede llevarnos en algún momento dado a ejercer cierto nivel de presión. Al momento en que nosotros le decimos a todos los candidatos que no estamos de acuerdo con ellos, cuando expresamos esta situación de inconformidad como tal y decimos no queremos a estas personas, debe haber una consecuencia lógica que es la búsqueda de candidatos más idóneos, de candidatos con mayor presencia, y es una llamada de atención a los partidos políticos y a la estructura. Lamentablemente, ese voto nulo tampoco no tiene el efecto que buscamos. Se contabiliza como algo perdido, incluso, corren los rumores de que votos nulos luego los están pasando a uno u otro partido. Entonces, la verdad es que en este momento de la historia y como nos encontramos en esta situación, la anulación del voto no es realmente la vía. La vía es buscar, como bien decía el maestro Mascote, buscar al candidato del voto razonado, es decir, conocerlos, ver propuestas y posteriormente pues exigir ese cumplimiento y votar por aquel que creemos que puede llegar a ser la opción más idónea, ¿sí? Probablemente no el mejor, pero sí el más idóneo. Seguramente tenemos más preguntas, más comentarios en nuestro público. Roberto, vamos contigo. Claro que sí, Arely, estoy aquí con Maritza Vega y ella tiene una pregunta para ustedes. Hola, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo quisiera, tengo una opinión. Todos sabemos que como jóvenes tenemos que votar porque primero es nuestro derecho y también nuestra obligación, pero creo que muchos jóvenes a veces cuando toman la decisión de no votar o de anular su voto es porque no confiamos en las instituciones que respaldan nuestros votos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que efectivamente confiemos en estas instituciones que van a defender la democracia que ejercemos nosotros como jóvenes? Ahí está la pregunta, Arely. Gracias. Muchas gracias, maestro Mascote, por favor. Claro que sí, gracias. Bueno, felicitar a Maritza precisamente porque aquí encontramos el interés, ¿no?, de algo que se está dando. Cómo verdaderamente darnos cuenta de que las instituciones que están encargadas de esto van a hacer respetar nuestro voto. La reforma del 2014 ha manejado una estructuración impresionante en lo que respecta a las instituciones electorales. Ahora ya no vemos a un IFE, ahora ya vemos un INE, parte fundamental de la reforma, porque cambia de estructura, y no solamente la parte estructural como órgano de gobierno, sino también sus atribuciones, ¿no? Atribuciones en el sentido de ser garante, precisamente, de lo que nosotros queremos como ciudadanos, y garantizarlo a través de una fiscalización de recursos, también a través de estar verificando que se cumplan los requisitos que establece la ley para que los partidos o los ciudadanos candidatos, por no mencionar alguno en particular, los candidatos los cumplan. Y yo creo que también la ley se ha ido transformando respecto de darle a los ciudadanos la posibilidad de la participación a través de las consultas populares, que es parte fundamental de la reforma, donde, pues ahora el ciudadano va a poder, en una consulta popular, cumpliendo ciertos parámetros sin duda, reflejar su sentir. Y la otra, las reelecciones, ¿no? Porque se permiten ahora las reelecciones con la reforma, las reelecciones legislativas, donde vamos a evaluar el verdadero trabajo de los legisladores o a nivel municipal de los funcionarios municipales que pueden ser reelectos, con sus características propias. Entonces, yo creo que anular el voto, no, yo creo que buscar participar activamente sí, pero además cuidando y exigiendo a las instituciones a través de los mecanismos que establece la propia ley para que cumpla precisamente los funcionarios que van a ser elegidos. Muchas gracias, maestro. Para complementar, como ya bien lo comentó el maestro Mascote, veíamos anteriormente un IFE, ahora vemos como tal un INE. Entonces, ¿podemos confiar 100% en esta institución? Mira, como toda institución humana, pues obviamente tiene sus carencias, porque finalmente somos seres humanos y los seres humanos podemos errar. Pero creo que esta reforma que se vino de materia electoral está garantizando relativamente de una manera mucho mayor nuestro acceso al voto y a instituciones más sanas. Principalmente por el hecho de que cada vez hay más participación de ciudadanos dentro de este organismo. Se les está limitando ya la participación a los partidos políticos y por ende el ciudadano común, el ciudadano que todos los días tiene que salir a trabajar, a desgastarse, a llevar la vida, es el que está vigilando este tipo de instrumentos. Entonces realmente ellos sí tienen la visión de las necesidades propias de cada uno de nosotros.
no desde el punto de vista partidista, sino de la realidad en la cual vivimos los ciudadanos. Y con ese nuevo entendimiento, entonces, el ciudadano va a estar vigilando más de cerca todas las funciones. Bien lo comentaba el maestro Mascote, hay una fiscalización mucho más importante. Se va a revisar peso a peso todo lo que le dan los partidos políticos para sus campañas. Partido político que sobrepase los topes de gastos de campaña es candidatura que se anula inmediatamente. Perdón que le interrumpa, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa? En este momento nosotros continuamos con más. Esto es Tema Libre. En un momento continuamos. Regresamos. ¿Por qué motivo no ejercerías el voto? No, es que no lo dejaría de ejercer. Pues la corrupción. Por la desconfianza de las autoridades a últimas fechas. Porque estuviera fastidiado de los partidos o porque estuviera presionado por alguna razón. Porque todos los políticos son unos corruptos. Porque la verdad, ahorita no me interesa ninguno de los candidatos, no, pues realmente no veo así alguna plataforma, ¿verdad?, que tengan bien sustentada y pues no tengo así mucha preferencia ahorita por ninguno. Pues no, o sea, soy convencido de que sí lo tengo que ejercer. Pues porque realmente los candidatos no cumplen todo lo que prometen en las campañas. Porque a lo mejor no me gusta ningún partido o ninguna de las personas que están queriendo representarnos. No ejercería mi voto si no creo ni en las propuestas ni en los candidatos. Nosotros ya regresamos en su programa Tema Libre y bueno, continuando con lo que estábamos hablando antes de irnos a la pausa, maestro Zenil, coméntenos por favor. Te comentaba que el INE ahora tiene esta vigilancia mucho más estricta para lo que son los gastos de campaña, que es uno de los problemas y una de las situaciones que en términos generales afectan mucho a la credibilidad de los mismos, porque bueno, hay un tope de campaña de una cantidad y de repente vemos que se gastan muchos más millones de pesos que podrían estar ejerciéndose en otras áreas más importantes de la vida de la comunidad y que no se ejercen. Pero con esta presencia ciudadana, los topes de campaña están siendo más regulados, lo cual nos lleva a que candidato que pase esos topes de campaña, automáticamente se le anula la candidatura. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver de que el pueblo empieza a ejercer esa democracia, esa soberanía que comentábamos con anterioridad y en donde efectivamente la participación se va a ir volviendo cada vez más proactiva. Lamentablemente, bueno, tenemos un voto muy caro en donde, como ya lo comentaba el maestro Zenil, las campañas son pues de verdad muy caras y mucha gente, muchas personas se dejan llevar por esta situación porque es la realidad. ¿Cómo nosotros de verdad podemos confiar libremente en que pues ese voto no tiene nada que ver con esta cuestión de las campañas de los partidos, de los candidatos? Tenemos que llegar, Arely, a un esquema donde se eliminen tantos partidos, donde sin duda los partidos que tienen más participación ciudadana, los que han logrado su objetivo, porque el objetivo del partido político en realidad no es estar en el poder, sino es impulsar la participación ciudadana. Sin embargo, bueno, pues ese objetivo se transformó. Entonces, aquí lo más importante es que el pueblo mexicano, en este caso el Estado de Michoacán, la ciudadanía michoacana, lleguemos a transformar las leyes nuevamente en el sentido de limitar y cuartear la participación de partidos políticos y sin duda también reducirles a ellos presupuesto. Algún alumno me comentaba en días pasados, me decía, bueno, ¿y por qué no lo abren a que cada quien le ponga lo que corresponde, ¿no?, de su bolsa y no sea tanto de los impuestos? Es un tema que se tiene que analizar, es un tema que no es propio de nuestro país en un momento dado. Sin embargo, es un costo de la democracia, un costo muy alto,
pero que sin duda es parte de lo que la población tiene que cambiar a través de esa participación. Es un tema muy rico, un tema que da para hablar muchísimo, pero bueno, nosotros tenemos más preguntas, más comentarios con nuestro público, con nuestros invitados de la licenciatura de Derecho de la Universidad Vasco de Quiroga. Roberto, vamos contigo, por favor. Gracias, Arely. Estoy aquí con Claudio Calderón y él tiene una pregunta para alguno de nuestros invitados. Sí, claro, mi pregunta es para el maestro Mascote y la pregunta es la siguiente: ¿qué consecuencias jurídicas podría tener aquel ciudadano que no ejerza su voto, ya que, como él lo mencionaba, es un derecho y también es una obligación? Bueno, ahí está Arely. Maestro Mascote, por favor. Sí, gracias. En realidad la ley no contempla una consecuencia jurídica, es decir, una sanción no, como tal no. Lo que sí contempla precisamente es lo que estamos viendo, ¿no? La falta de... Es una cuestión más, aun cuando lo establece la propia ley, lo contempla la propia ley, yo vería un ejercicio más de responsabilidad, un ejercicio más de responsabilidad y no tanto de esperar una sanción para poder ejercer un derecho, ¿no? Lo vemos, yo creo que el ciudadano debe de cambiar el esquema en el sentido de decir, debe de ser un derecho, no una obligación. Un derecho porque este Estado de Derecho se maneja a través de leyes. Entonces, en el momento que el alumno, en el momento que el ciudadano, en el momento que la gente acude, pues en ese momento puede exigir algo que no le gustó. Si lo dejas a que alguien más decida, pues entonces no tienes esa posibilidad. Exactamente. Roberto, tenemos más preguntas, más comentarios. Adelante. Claro que sí, Arely. Estoy aquí con Ana Carmen Solís y ella tiene una pregunta respecto al tema. Nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos tener la garantía de que los partidos políticos representan realmente a la ciudadanía? Bueno, es muy interesante esta pregunta, Arely, a ver si nos la pueden contestar por ahí. Maestro Daniel, adelante, por favor. Bueno, creo que esa es una pregunta bastante compleja, porque representar los intereses ciudadanos, híjole, tendría que ser como pensar que yo puedo satisfacer las necesidades de cada uno. Realmente lo que los institutos políticos tienen que hacer es representar los intereses de la generalidad. Es decir, en todo momento yo tengo que ver que las necesidades de la mayoría de la población en términos generales se encuentren debidamente satisfechos. No podemos irnos y dedicarnos únicamente a grupos específicos, a situaciones específicas. Tiene que ser visto como que toda la comunidad necesitamos tener lo necesario para poder trabajar y vivir adecuadamente. ¿Cómo podemos garantizar esta situación? Bueno, la única forma de garantizar esta situación es nuestra participación nuevamente proactiva en el momento postelectoral, en donde nosotros hagamos el verdadero seguimiento de los trabajos a los cuales se comprometieron a realizar, de las reformas que se comprometieron a llevar a cabo, de los cambios estructurales y sociales que son necesarios para la mejora de la sociedad en general. Ahí es donde nosotros vamos a entrar en la garantía de que realmente se está cumpliendo con las necesidades sociales y que efectivamente vamos a ver una democracia real. No es nada más en el momento electoral, no nada más es la necesidad del sufragio, sino es el seguimiento que como ciudadanos les demos. Muy bien, maestro Mascote, entonces el voto consiste antes, un voto razonado, durante el sufragio como tal, después el seguimiento al cumplimiento de pues aquello que nosotros estamos exigiendo. ¿Gusta complementar un poco? Sí, lo importante y trascendental es que también como ciudadanos tenemos el deber que si conocemos la existencia de algún delito, pues lo denunciamos. Muchas veces consideramos que algún candidato o algún partido está cometiendo algo fraudulento y sencillamente decimos no es de mi interés, que alguien más lo haga valer o que alguien más lo presente y parte de esa participación no solamente va basada en que yo pueda ser elegible o que vaya y vote, sino precisamente involucrarnos en la vida política de este país, del Estado y particularmente de la ciudad, ¿no? como más cercano. Y si nos damos cuenta de la participación fraudulenta de algún partido, de algún candidato, denunciarlo. Eso le va a dar sin duda a las autoridades correspondientes pues toda la posibilidad de perseguir, de investigar y de sancionar, ¿no? Parte fundamental. Si nos quedamos callados, no lograremos nada. Es como, vamos a no votar, vamos a nulificar el voto y pues no creo que sea la perspectiva que este país requiere. Maestro Senil, ¿qué pasaría si un porcentaje real, un porcentaje grande, decidiera como tal anular el voto, o abstenerse? No pasaría nada, porque hoy en día en Michoacán, si existe este porcentaje,
pues gana el que tuvo un porcentaje un poquito mayor y ya. Bueno, la ley electoral... ¿Qué le parece? Sí. Perdón, nuevamente, me toca interrumpirlo siempre, pero nosotros tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Tema Libre. Continuamos. En un momento continuamos. Regresamos. ¿Qué opina del voto nulo? Que luego no podemos reclamar. Pues es una manera de manifestarse que no está uno de acuerdo. Que no le sirve a nadie. No sirve. Pienso que sería una buena opción si realmente lo valieran como tal, o sea, como nulo, pero no creo que lo... Pues es una cosa errónea de parte de que no somos conscientes de que si no actuamos nunca vamos a salir del agujero. Pues yo creo que pues no sería pues muy conveniente. Pues que es una herramienta para decirle a los que nos gobiernan que no están funcionando. Pues yo pienso que eso demuestra que la gente no está muy satisfecha con los partidos o con los representantes de esos partidos. Ya regresamos con más a este su programa Tema Libre y continuando con la respuesta del maestro Zenil, y como veíamos en el Vox Populi, el voto nulo, la abstención como tal, es un porcentaje a lo mejor de la población. ¿De verdad es una manifestación que puede traer alguna consecuencia favorable para la población? Sí, puede traer algunas consecuencias, pero la legislación electoral nos pide que haya realmente un nivel de participación tal para uno u otra situación en donde haya una manifestación de la voluntad del ciudadano. El hecho de acudir a votar y de emitir el sufragio nos va a pedir las leyes electorales que manifestemos un porcentaje elevado, más del 55% de la ciudadanía, para que esté actuando de manera correcta. Tendría que superarse ese porcentaje para poder decir que el voto anulado o el abstencionismo hagan un efecto realmente impactante dentro del proceso electoral, llevando como consecuencia en algún momento pues declarar una elección desierta y repetirla posteriormente bajo circunstancias pues ya especiales en las cuales el problema es el costo económico de volver a arrancar esta situación. Porque bueno, pues hay que volver a mandar imprimir boletas, hay que volver a tener listos a las personas que van a estar en las casillas cuidando el voto, hay que tener que volver a darles oportunidad a los partidos políticos de que hagan nuevamente su trabajo, Arely. Entonces realmente nos encontramos de que la anulación de un voto obviamente nunca es permisible. Ya lo comentaba el licenciado Mascote, es un derecho, es un deber cívico-político que debemos tener. La nulidad del voto sí es una manifestación, pero tendría que ser una manifestación muy amplia de la ciudadanía. 3, 4 que eliminen sus votos o los anulen no hacen una situación. Lo mejor es la participación activa del voto razonado, que es lo que veníamos comentando, esa situación de que efectivamente pues demos el voto al candidato con el cual creemos que existe mayor posibilidad de trabajo, mayor posibilidad de acercamiento, rendición de cuentas, y que entonces ahí podamos verdaderamente manifestar el deseo y la voluntad popular. Maestro Mascote, complementando un poco la respuesta del maestro Zenil, entonces, ¿cómo podemos ejercer un voto razonado con base a qué respecto a cada candidato, respecto al partido político que representan, respecto a qué? Creo yo que lo que debemos de hacer es acercarnos a los políticos que hoy buscan ocupar un espacio público. Ya no vemos partidos políticos con filosofías puras, si me permiten el término. Ahora vemos partidos políticos integrados con gente que se acaba de renunciar a otro partido y ya se integró a este. Entonces, lo que yo creo que para
porque sea posible el razonamiento del voto es acercarte directamente con el candidato, hacerle los planteamientos, cuestionarle al candidato y ver cuáles son pues las posturas que adopte. ¿Y si ningún candidato te convence? Bueno, de una u otra manera buscar perdóname el término, pero el menos mal. ¿Sí? De plano. O sea, sí, de cierta manera, y en su momento exigir una consulta popular donde cambiemos la estructura de nuestro país, en este sentido. O sea, no podemos dejar desierto que otros decidan por nosotros mismos. Lo más importante aquí sería sin duda buscar el que más se acerque a las necesidades que van a cubrir el desarrollo político del Estado, es decir, ya en el ejercicio pleno del poder, y tratar de exigir a esos partidos políticos que vayan modificando la forma de elegir a los candidatos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, Arely, si sencillamente no quiero ni votar? O sea, si no quiero ir un día, tardarme 10 minutos, 15 minutos en hacer el sufragio, pues menos voy a acudir a un partido político a decirle no estoy de acuerdo en la forma. Tampoco me voy a adherir a un partido político. Entonces, creo que es una alternativa a la participación de los ciudadanos de manera independiente, pero tenemos que exigirle a los organismos, en este caso institutos políticos, pues que cambien la forma. ¿Cómo no caer en la mediocridad si nos vamos por el menos peor? Bueno, es que en este sentido va más allá, no nada más es la elección. O sea, tú te vas al menos peor, pero después tienes que seguir a ese candidato, ya en este caso ya un funcionario público, para ver lo que está haciendo. Ahora con la ley de transparencia, a nosotros nos permite tener información de todo. Es decir, yo puedo acudir y ver en qué se están gastando el presupuesto, cómo lo están invirtiendo, cómo están manejando las políticas públicas. Pero yo te pregunto, ¿a qué ciudadano le interesa eso? Yo creo que es una parte también cultural que tenemos que reflexionar como mexicanos. O sea, hasta dónde nosotros como ciudadanos nos interesa ir más allá y poder evidenciar lo que están haciendo nuestros servidores públicos con nuestro dinero, ¿no? A través de nuestros impuestos. Todo es un complemento. Muchas gracias. Bueno, a nuestro público que nos está viendo, ¿cuál es su opinión respecto al tema? Y bueno, pues nosotros nos vamos con nuestros invitados, con nuestros estudiantes de Derecho de aquí de la UBAC. Roberto, ¿qué nos tienes? Arely, me encuentro otra vez aquí con Julieta León. Ella tiene un comentario y una pregunta referente al tema. Volviendo un poco a lo del voto, anular el voto, realmente no trae ningún cambio, no es trascendente, ya que nada más muestra que estamos inconformes, ya que como lo comentaron, solo muestra un porcentaje que no está conforme con el voto y termina ganando el candidato que tenga más votos, independientemente de si anularon o no, si fueron a votar, no hay gran cambio. ¿Qué se hace o qué aplica? Realmente no vale la pena anular voto ni asistir. Bueno, hay una opinión de nuestro público. Si nos pudieran hacer un comentario, por favor. Maestro Zenil, pues relacionado ya a lo que habíamos platicado, un abstencionismo, una anulación del voto, si es muy poco, muy bajo el porcentaje, y ahora con tantos partidos políticos que tenemos en nuestro estado, pues no tiene ninguna repercusión. No, realmente no, Arely. Incluso la parte del abstencionismo es esa parte de falta de compromiso social que se ha comentado aquí, en donde culturalmente estamos muy dados a pensar que mientras yo esté bien, pues que los demás hagan lo que quieran y no me importa, y al fin y al cabo todos los políticos, lo decían la Vox Populi, son unos ladrones, todos están mal, entonces pues hay un desencanto y una situación muy, muy grave ahí. En esta parte yo creo que el cambio del pensamiento debe ser como lo decía el maestro Mascote. O sea, tenemos que acercarnos a conocer. Tenemos que acercarnos a ver qué están proponiendo, cómo se está proponiendo, cuáles son sus agendas de trabajo, porque finalmente de ahí es donde se ejerce la verdadera democracia. En el momento en que el ciudadano tenemos y recuperemos la capacidad de decirle al funcionario, tú dijiste que ibas a hacer estas obras. ¿Estás poniendo una partida presupuestaria en esto? ¿Dónde está? ¿Sabes qué? No estás trabajando, nosotros te elegimos, nosotros te retiramos. Y el ciudadano puede perfectamente solicitarle a sus funcionarios, entrégame tu renuncia, vete y ponemos a alguien que sí quiera trabajar con nosotros. Ahí es donde viene verdaderamente la democracia del pueblo.
que es una costumbre pues además muy amplia en países democráticos europeos, que son los países que tienen la democracia más alta a nivel mundial, en donde efectivamente el ciudadano tiene ese acercamiento, pero es nuevamente, lo decía el maestro, es un cambio de cultura y es un cambio de actitud además. Es muchísima la información que tenemos el día de hoy en nuestro programa, pero nosotros continuamos con más aquí en Tema Libre. En un momento continuamos. Regresamos. ¿Qué entiende por democracia? ¿Un derecho que todos tenemos? No, ahí sí no, no podré explicar. El poder del pueblo. Democracia es el ejercicio conjunto de gobernantes y gobernados. Pues los derechos por igual para todos los ciudadanos. La libertad de ejercer también, ¿cómo se llama? Un voto. La democracia es el poder del pueblo que francamente no se ha ejercido en México. La libertad, ¿no?, para escoger o hacer las cosas, o sea. No estoy muy enterada de la democracia. Se entiende como, ahora sí que cuando el poder lo lleva la mayor parte del pueblo, en el pueblo, y el pueblo es el que manda lo que van a hacer los gobernantes, el que ordena, no los gobernantes al pueblo. Pues que tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes. El término democracia, maestro Mascote, ¿qué es? Gobierno, como lo escuchamos, es precisamente el gobierno elegido por su pueblo, por el pueblo. Esto nos lleva más allá de la votación de un día, nos lleva más allá, sin duda, del seguimiento que hacemos como ciudadanos a nuestros gobernantes. Con la reforma del 2014 se le dio a las cámaras, al Congreso, una vinculación más estrecha en lo que refiere a la asignación del gabinete presidencial. Si nosotros entendemos que los diputados son los que nos representan, ¿sí?, son nuestros representantes en el poder, entonces cuando nosotros hacemos esta elección, no solamente elegimos a un ejecutivo, no solamente elegimos a los presidentes municipales, bueno, también elegimos a nuestros legisladores que van a ser nuestros representantes. ¿Cuántos de nosotros conocemos a esos representantes? ¿Cuántos de nosotros únicamente nos vamos por un partido y vamos tachando todos sin saber quiénes son? Acercarnos a esos diputados, acercarnos a esos representantes precisamente para exigir. Ahora se han abierto una serie de modificaciones legales donde también el ciudadano puede presentar iniciativas de ley, es decir, una serie de cosas que lo llevan a poder exigir. Entonces, no solamente el gobierno del pueblo, no solamente democracia como tal, va a ser un evento, una elección, sino va más allá, una elección de los ciudadanos de estar revisando continuamente lo que hacen nuestros gobernantes. Maestro Zenil, entonces ese más allá que mencionaba el maestro Mascote, ¿tiene que ver con las manifestaciones, con las marchas donde se levanta la voz para exigir aquello que se prometió en algún momento? También tiene que ver porque es una forma de expresión popular en el cual nosotros solicitamos que el gobierno nos dé respuestas, porque efectivamente la democracia en un país no significa nada más el hecho de votar. Ese es el primer paso apenas. La verdadera democracia de un país radica en el hecho de que nosotros tengamos la rendición de cuentas que debemos tener, la apertura de nuestros representantes en el poder, porque obviamente no todos los ciudadanos podemos al mismo tiempo ejercer la función del presidente municipal o del presidente de la república, del gobernador del estado. Para eso elegimos a una persona que nos represente a todos, pero esa persona tiene que rendirnos cuentas a todos. Entonces, manifestaciones de carácter popular como plantones, marchas y todo, tienen una razón de ser y es esa manifestación. Hay que recordar también nada más que los límites que debemos tener de respeto hacia
hacia todos los demás ciudadanos, pero el exigir a nuestros representantes rendición de cuentas, información, apertura, cercanía, es lo que va formando la verdadera democracia del país. ¿De qué otra forma podemos exigir? Existe la libertad de solicitarle por escrito a nuestras autoridades que nos den un informe como tal, y si yo le pido al gobernador del estado, señor gobernador, dígame qué es lo que ha hecho en su agenda política con relación al mantenimiento de las vías de comunicación en el estado. ¿Y si se hace caso omiso? Hay medios y recursos legales para poder presentar las responsabilidades de servidores públicos, solicitarle al Poder Federal a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que obligue a nuestro gobernador a rendirme la información que le estoy pidiendo, porque con los cambios que además se hicieron a partir de 2000, donde se crean los institutos de acceso a la información pública, es además del dominio público que todos conozcamos qué está sucediendo. Entonces ya no hay eso de que antes se hacía en secreto, que las partidas escondidas y todo tiene que quedar a la luz, y si algo no me queda claro, yo puedo acercarme y decirle, quiero la información, la quiero por escrito, la quiero sustentada, y me tienen que dar todo lo que yo solicite. Ese es camino a la democracia. Ahí está la información, seguramente tenemos pues algunas cuestiones, algún comentario en nuestro público. Roberto, vamos contigo. Gracias, Arely. Claro que sí, estoy aquí con Maritza Vega y ella tiene una pregunta que hacerle aquí a nuestros invitados. Vamos con ella. Gracias. Bueno, ya hablamos de la importancia de que los jóvenes ejerzamos nuestro derecho a votar. Ahora, efectivamente, los partidos políticos, los candidatos, dedican gran parte de sus esfuerzos y de sus recursos económicos de campaña a tener un acercamiento con los jóvenes, a persuadirnos a los jóvenes de acudir y votar por ese partido o ese determinado candidato, porque efectivamente saben que los jóvenes constituimos un gran porcentaje de la población y por lo tanto nuestro voto efectivamente va a ser determinante en el resultado de las elecciones. Pero ahora nosotros como jóvenes, ¿cómo podemos tener la certeza de que ese partido político al que apoyamos en periodo de campaña nos va a seguir tomando en cuenta una vez que haya obtenido el cargo el candidato, o bien que haya sido el candidato que no obtuvo el cargo, pero que nos van a seguir tomando en cuenta para las decisiones que dirijan el rumbo del partido político? Bueno, es interesante esta pregunta, Lili. Vamos a ver si nos la contestan por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mascote, por favor. Sí, no nada más es que el partido me invite a salir al crucero y andar moviendo banderas, y no solamente es de que el partido me diga te voy a tomar en cuenta y en junio en la primera semana de junio con las elecciones se acabó. Acércate al partido, adhiérete al partido y vive intensamente con el partido. O sea, yo creo que es una manera en la que puedes exigirle al partido como tal que tu participación siga siendo efectiva. O sea, si lo hacemos únicamente desde un punto de vista externo, eso el partido se va a olvidar. Muchas veces los jóvenes, con tal de pertenecer a este grupo, a este partido, con tal de pertenecer a este grupo social que de alguna forma pues se ve involucrado en el medio en el que se desarrolla, no toman en cuenta pues ahora sí que las propuestas, aquellas cosas que de verdad nos están prometiendo, como lo dicen en el público, a los jóvenes como tal. Entonces, ¿cómo saber equilibrar o llevar a un fin último para el bien de los jóvenes como tal? Yo creo que ese esquema está cambiando, Arely. Si tú observas el porcentaje de candidatos jóvenes, es muy alto. Los partidos políticos saben que el recurso valioso está precisamente en la juventud, porque muchos de ellos en porcentajes va a ser su primera elección. Y entonces es donde están trabajando para convencerlos, ¿no?, de su participación. Aquí yo creo que si tú participas efectivamente y activamente dentro del partido, vas a hacer valer esa participación. Ahora, comentaba el maestro Jesús, los recursos legales que de una u otra manera tenemos como gobernados. O sea, dependiendo el esquema, el asunto que se vaya planteando, es que también la ley nos da esos recursos. Hoy podemos exigirle al gobierno a través de la transparencia, la ley de transparencia, pues que nos dé y nos rinda cuentas, pero también tenemos un código de justicia administrativa que nos va estableciendo los requisitos que deben de tener los servidores públicos. Ahí están determinados los principios. Yo les invito al público a que revise ese código, que en un momento o que vea la ley de servidores públicos. Ahí están los principios en los cuales un servidor público debe de basar su actuar. No los conocen ni los propios servidores públicos. Entonces, si no los conocemos, desconocemos la ley, y en el momento que desconocemos eso, ¿cómo vamos a exigir? Yo creo que es parte de un interactuar de gobernante, y en este caso, joven que está interesado en participar en la política, pero además con un partido político que quiere, porque ese es su objetivo principal,
que participes. Muchas gracias. Maestro Senil, ya a manera de conclusión muy breve, por favor, se ven distintos puntos, distintos cuestionamientos, pero ¿cuál es su conclusión para toda la gente que nos está viendo? Bueno, Arely, mira, como conclusión es, el voto es necesario. El acudir el día de las elecciones es un deber, es un derecho, es una obligación, no para mí, sino para con todos los demás, porque lo que yo deje o deje de hacer repercute en la sociedad. Mi voto cuenta. Pareciera ser que el voto de una sola persona pudiera no significar nada, pero significa. Puede ser el cambio de balanza de una a otra situación. Entonces, invitar a todos a que de verdad vayan y manifiesten su opinión, que voten por aquel candidato que crean que es el que más se acerca a sus intereses, que es el que vean más comprometido, que conozcan la plataforma y que después de las elecciones nos metamos todavía más fuerte a la rendición de cuentas, al seguimiento de nuestros funcionarios públicos en ese momento. Ese es verdaderamente el trabajo enorme que tenemos que hacer, un cambio de concepto en la democracia. Muchas gracias. Brevemente, maestro, por favor, a manera de conclusión. Únicamente la invitación a que no dejemos que otro decida por nosotros, sino que nosotros tomemos esa responsabilidad y acudamos a las urnas. Muy bien, bueno, pues nosotros hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Agradezco la presencia del maestro Senil. Muchas gracias, Arely. Del maestro Mascote también agradezco mucho. También pues a nuestro público, a los alumnos de la licenciatura de Derecho de la Universidad Vasco de Quiroga que nos acompañaron. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Arely Villicaña. Hasta la próxima.